El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Llegó deportado de Estados Unidos David Murcia Guzmán. Será trasladado a La Picota y deberá pagar 22 años de cárcel. Se vive, se siente, el llano está presente. Comerciantes protestan contra presidente Duque por crisis en la vía al llano. Mandatario realizará Consejo de Ministros esta tarde. Rescatan a un abuelo de 80 años que cayó en un caño en Cali. Un patrullero de la policía lo salvó con una soga. Pelea de pandillas a plena luz del día en Cartagena. Se enfrentaron a piedra y cuchillo. Duras acusaciones entre Estados Unidos e Irán. Presidente Rouhani dice que la Casa Blanca tiene retraso mental. David Ospina regresó a la concentración de la Selección Colombia en Brasil. Colombia buscará revancha ante Chile, que le ha ganado los últimos 2 juegos directos en Copa América. Principio de acuerdo entre el Barcelona y Neymar para que el brasilero regrese al equipo azulgrana. La supermodelo Naomi Campbell se corona una vez más como ícono de la moda. Todos los detalles en las noticias del entretenimiento. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Hace pocos minutos llegó a Colombia deportado desde Estados Unidos el cerebro de la pirámide DMG, David Murcia Guzmán, quien es requerido para pagar una condena de 22 años de prisión. Saludamos a nuestro compañero César Melo. César, ¿a dónde será trasladado David Murcia? Luisa, televidentes, así es, muy buenas tardes, pues la saludo desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde hace pocos minutos llegó extraditado desde Estados Unidos David Murcia Guzmán, quien es requerido para que enfrente una condena de 22 años de cárcel. Lo primero que se ha conocido es que David Murcia Guzmán será trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá. En estos momentos David Murcia Guzmán se encuentra aquí, en la sede de la Policía Nacional, donde también quedan las instalaciones de Migración Colombia, haciendo el control luego de su deportación y todos los trámites pertinentes luego de ser extraditado desde Estados Unidos. Recordemos que en ese país pagó una condena de 9 años de cárcel por el delito de lavado de activos y aquí en Colombia requerido por el delito también de lavado de activos y captación de acciones. Recordemos que la Fiscalía General de la Nación lo señaló de idear un plan para estafar a más de 2.000 personas a través de esta captadora ilegal. Pues entonces seguiremos muy pendientes al desarrollo de esta noticia y al traslado de David Murcia Guzmán desde el Aeropuerto El Dorado. César Melo, CMI, la noticia. César, muchas gracias, muy buenas tardes. Y en medio de protestas de los comerciantes por la crisis en la vía al llano, llegó el presidente Iván Duque a la población de Guayabetal, cercana al problemático kilómetro 58 que mantiene cerrada la vía. Esta tarde el presidente encabezará un consejo de ministros en la capital del Meta. Saludamos en Villavicencio a nuestra compañera Jennifer Agudelo. Jennifer, ¿cuál es el ambiente que esperan los llanos al presidente Duque? Hola, muy buenas tardes, Luisa y televidentes. Pues esta marcha avanzó con total normalidad. Ya se están concentrando aquí en la Plaza Los Libertadores, en el centro de Villavicencio Meta. Salieron desde las 9 de la mañana desde 3 puntos diferentes y ellos tienen algo en común. Ellos le quieren pedir al gobierno que declare la emergencia económica y social y también que elimine los peajes, pues según los habitantes de ese sector, sobre todo los hoteleros, dice que el cierre de la vía del llano los ha afectado económicamente. Desde las 9 de la mañana, habitantes de Villavicencio, Meta y municipios aledaños salieron a marchar por la situación de la vía al llano. Se vive, se siente, el llano está presente. La comunidad pidió que el gobierno tome medidas urgentes. Nosotros estamos pidiendo al gobierno nacional que se declare la emergencia económica, ambiental y social, pero también estamos solicitando que se revisen los diferentes contratos que se han ejecutado con la concesionaria Vial de los Andes, porque se han invertido no millones sino billones de pesos. Se le dé la viabilidad a la emergencia económica para que nuestro gobierno metense pues pueda tomar soluciones ante esta situación tan difícil que se tiene en el departamento del Meta y Media Orinoquía. También que eliminen los peajes para los conductores que viajan por la vía alterna. No se debería estar cobrando el peaje en este momento en ninguna de las vías. Apoyar por la parte aérea precisamente a los comerciantes, el traslado de los productos, para que no se encarezca la canasta familiar, que es lo que pedimos nosotros los colombianos en esta región del río Meta. En horas de la tarde el presidente Iván Duque realizará el Consejo de Ministros en Villavicencio. Al parecer uno de los anuncios sería una reducción del 50% en el cobro de los peajes. Las de las agremiaciones
Y esta visita del presidente Duque iniciará en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca, en donde realizará un puesto de mando unificado para verificar la situación del cierre de la vía al llano. La idea es que a las 4:30 de la tarde llegue aquí a Villavicencio Meta, en donde realizará un consejo de ministros. Desde Villavicencio Meta informó Jennifer Agudelo. Más adelante volvemos con más información. Así es, Jennifer, muchas gracias. Y con piedras y cuchillos, pandillas se enfrentaron al sur de Cartagena. La mayoría de los jóvenes son menores de edad que aprovechan las fuertes lluvias para burlar la presencia policial. Tatiana, ¿qué pasó en estos enfrentamientos? Muy buenas tardes, Luisa, a usted y a todos los televidentes. Las autoridades han dicho que estos jóvenes aprovechan las lluvias para salir y atemorizar a la comunidad porque siempre terminan con ventanas rotas. Hay niños también en la comunidad que terminan muy nerviosos por estos hechos. Se han hecho varios acercamientos con estos jóvenes para hacer resocialización, pero inciden en estos hechos. Este video muestra el momento cuando dos pandillas se enfrentan a piedra y cuchillos en medio de la lluvia. La mayoría de los jóvenes que se logra ver son menores de edad que luchan por el territorio al sur de la ciudad. Estos muchachos aprovechan las épocas de lluvia, ya que es el momento donde la policía, por estar lloviendo, se le hace difícil intervenir, mas sin embargo, gracias a la intervención oportuna de la policía, no pasó a mayores y no hubo heridos ni hubo hechos que lamentar. De acuerdo con la Secretaría del Interior, estos jóvenes ya han sido llamados en varias ocasiones para su resocialización, pero vuelven a los enfrentamientos. Hemos realizado talleres con ellos, hemos entregado una que otra unidad productiva, hemos realizado campeonatos de fútbol, campeonatos de microfútbol, y ellos se han comprometido a dejar estas actividades. La comunidad ha denunciado en varias ocasiones estos enfrentamientos que atemorizan a los habitantes, por lo que las autoridades aseguraron que reforzarán la seguridad. Entre 14 y 15 años tienen estos jóvenes de estas pandillas. Las autoridades han dicho que comenzarán nuevamente los acercamientos para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Es toda la información desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para CMI La Noticia. Tatiana, muchas gracias. Y un patrullero de la policía de Cali se lanzó a un caño de aguas residuales para salvar a un abuelo de 80 años que cayó por accidente. Javier, buenos días, ¿cómo es esta historia? Hola Luisa, televidentes, cordial saludo desde Santiago de Cali. Mire, el patrullero se encontraba realizando sus labores de vigilancia y control en el cuadrante al nororiente de la ciudad cuando escuchó los llamados de auxilio de este adulto mayor que por accidente había caído a un canal de aguas negras en este sector de la ciudad. Arriesgando su propia integridad y pensando solo en la vida de un adulto mayor, se lanzó a este canal de aguas residuales en el barrio Calimío el patrullero Fernando Garcés de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali. El abuelo caminaba por la calle junto al caño cuando perdió el equilibrio y cayó por accidente. El uniformado observó la situación y decidió bajar a rescatarlo. El hombre de aproximadamente 80 años había quedado aturdido por la caída y no tenía fuerzas para moverse. Una vez se concretó el rescate, la comunidad aplaudió el heroico hecho. Cuidadosamente bajé hasta ahí y le dije al señor que se tranquilizara, que no le diera nada a ensuciarme, que no había problema, que lo importante era salvar su vida. Y en eso pues logramos hacer el rescate. El patrullero asegura que esta acción la realizó al recordar los valores de crianza que le enseñó su madre. El uniformado, con 12 años en la institución, ahora será premiado por sus superiores en la Policía de Cali. Mire, destacan los superiores de este patrullero que el hombre tiene una hoja de vida intachable, que siempre se ha destacado por ser humanitario con sus compañeros y con los casos que atiende en las calles de la ciudad. Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI, La Noticia. El exiliado ex jefe de inteligencia de Venezuela, Manuel Ricardo Christopher Figuera, está en Estados Unidos dispuesto a revelar comprometedores secretos del gobierno de Nicolás Maduro, al que acusó de ser la cabeza de una empresa criminal. Con un tesoro de información llegó a los Estados Unidos Manuel Ricardo Christopher Figuera, el ex jefe del temido Servicio de Inteligencia de Venezuela, SEBIN, quien ya estaría en territorio estadounidense dispuesto a revelar los secretos de Nicolás Maduro. Así lo informó el diario The Washington Post, que logró entrevistar en exclusiva a Figuera, que tras pasar 2 meses refugiado en Bogotá no se arrepiente de haberle dado la espalda a Maduro durante el fallido golpe militar liderado por Juan Guaidó, asegurando que el mandatario venezolano es la cabeza de una empresa criminal.
Figuera acusa a Nicolás Maduro de negociar ilegalmente con oro, de proteger la operación de células del ELN y Hezbollah en Venezuela y también advierte de la alta influencia de Cuba en las decisiones dentro del gobierno venezolano. También habló sobre la crítica situación de los presos políticos. Si de algo no me arrepiento es de no haber soltado a todos los presos, chicos, porque hay un poca gente que está secuestrada y está injustamente allí. Yo tengo deuda con esa gente, ¿sabes? Yo en algún momento pensé que yo iba a ser capaz de sensibilizar a Maduro. Por ahora, Rusia, un aliado clave del chavismo, asegura que el avión militar que aterrizó ayer en el principal aeropuerto del país petrolero llegó con el objetivo de brindar apoyo logístico a su personal militar instalado en Venezuela desde hace algunos meses. Y mientras Estados Unidos no descarta futuras negociaciones nucleares con Irán, el presidente iraní Hassan Rouhani calificó de idiotas las recientes sanciones impuestas por Washington a Teherán. Mientras crece la preocupación por parte de la comunidad internacional frente al pulso entre Estados Unidos e Irán, el asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton afirmó que pese a la nueva ronda de sanciones impuestas contra la nación islámica, la administración Trump no descarta futuras negociaciones sobre el tema nuclear. The president has held the door open to real negotiations to completely and verifiably eliminate Iran's nuclear weapons program. Así lo aseguró desde Jerusalén, justo y cuando se celebra la cumbre tripartita de asesores de seguridad de Estados Unidos, Rusia e Israel, en el que también se prevé abordar el conflicto sirio. Por su parte, Irán agregó que las últimas sanciones muestran que el gobierno de Donald Trump miente cuando dice que quiere negociar y supone el fin de la diplomacia entre ambos países. Esto al tiempo en el que su presidente Hassan Rouhani las calificó de indignantes e idiotas. En medio de protestas de comerciantes es recibido el presidente Duque en Guayabetal para atender crisis de vía al llano. En un 50% se reducirá el costo de los peajes para los camioneros en la vía al llano, anuncia gobierno. Más de 10.000 millones de pesos invertirá el gobierno para atender emergencias por lluvias en Pereira y Risaralda. Estragos de las lluvias en el país. 6 vías nacionales presentan cierres por deslizamientos. Comunidades del Carmen en el Catatumbo exigen traslados de base militar por presuntos abusos. 3 víctimas dejó ataque armado en Tarazá, Antioquia. Racha violenta contra mujeres en Antioquia. En Bello e Itagüí fueron asesinadas 2 mujeres de 24 y 35 años. Noticia en desarrollo en CMI. 22 años de prisión deberá pagar David Murcia, quien llegó hace pocos minutos al país deportado de Estados Unidos y quien debe responder en Colombia por los delitos de lavado de activos y captación masiva de dinero. Regresamos con César Melo. César, ¿los años que pagó Murcia en Estados Unidos serán reducidos de su condena en Colombia? Luisa, televidentes, pues lo que se ha conocido es que esos años no serían descontados de su pena y él tendría que enfrentar la totalidad de esos 22 años. Pero en este momento la saludo desde el primer piso del aeropuerto El Dorado, donde nos desplazamos porque por esta puerta David Murcia Guzmán será trasladado a esta camioneta que dispuso la Policía Nacional para hacer su traslado a la cárcel La Picota de Bogotá. Pues ya está todo listo el operativo acá con integrantes de la policía, la Cancillería y Migración Colombia, luego de que esa entidad hiciera todos los trámites migratorios tras su arribo desde Estados Unidos. Pero recordemos en esta nota cuál es el proceso que enfrentará David Murcia Guzmán en el país. El empresario es señalado de ser el cerebro tras el desfalco a más de 2.000 ahorradores a través de la pirámide DMG. Murcia llegó este martes en un avión comercial desde Miami, luego de pagar una condena de 9 años de prisión acompañado de las autoridades de Estados Unidos. El empresario tendrá que responder ante un juez de ejecución de penas por los delitos de lavado de activos y captación masiva de dinero, por lo que enfrentará una condena de 22 años de prisión. Murcia será trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá para pagar su condena. Según la investigación de la Fiscalía, Murcia habría ideado un plan para captar millonarias sumas de dinero e incluso habría creado varias empresas fachada en Panamá para ocultar el paradero de los activos. Así decía, entonces será en pocos minutos cuando David Murcia Guzmán será trasladado acá desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá hasta la cárcel de La Picota para enfrentar una condena de 22 años de cárcel. Pues seguiremos muy pendientes acá desde el aeropuerto El Dorado. César Melo, CMI, La Noticia. César, muchas gracias, buenas tardes. Y regresamos a la capital del Meta y el avance de la visita del presidente Iván Duque para atender la crisis generada por el cierre de la vía al llano. Jennifer, ¿qué piden al gobierno los campesinos y los comerciantes afectados? A
Olmer Rey, representante del... Hola, muy buenas tardes, Luisa y televidentes. Pues los que piden los habitantes aquí de Villavicencio Meta es que se lleve a cabo la emergencia social y económica para hacer alguna iniciativa frente a lo que está sucediendo en este lugar. Precisamente a eso de la 1 de la tarde llegará el presidente Iván Duque a Guayabetal, Cundinamarca, donde realizarán un puesto de mando unificado para verificar la situación de la vía El Llano y también para buscar alternativas frente a esa problemática. Precisamente en ese lugar los comerciantes de la vereda El Pipiral protestaron frente a las consecuencias económicas que les ha traído el cierre de la vía El Llano. Comerciantes de la vereda Pipiral de Villavicencio realizaron una protesta en el Parque Municipal de Guayabetal, Cundinamarca, donde llegó el presidente Iván Duque ante la difícil situación que están viviendo debido al cierre de la vía Bogotá-Villavicencio. No hemos recibido ninguna ayuda del gobierno nacional, departamental y municipal. Lo único que se ha logrado es el traslado de los niños a Villavicencio por parte de la alcaldía municipal de Villavicencio. Más de 80 establecimientos de comercio están afectados por el cierre de la vía. Nosotros no hemos recibido ninguna ayuda. Como ustedes se pueden observar, hay más de 250 personas. Son personas que devengan un salario mínimo de los restaurantes, de los hoteles que hay en la vereda. Los habitantes de la vereda Pipiral le pidieron al presidente Duque ayudas para solventar la situación económica que están viviendo. Seguimos en crisis. Este es el ejemplo perfecto que hay que mantenernos unidos, porque solo unidos seremos más y mejores. Precisamente nosotros nos encontramos en la plazoleta Los Libertadores, aquí en el centro de Villavicencio Meta. Aquí están congregadas ya las personas que salieron desde las 9 de la mañana a protestar por lo que está pasando con el cierre de la vía El Llano. Ellos piden que se declare la emergencia económica y social ante todo esto que está sucediendo con el cierre de la vía El Llano. Más barato ir a Miami que venir a Villavicencio. El costo alto de los tiquetes aéreos es lo que, según los hoteleros, tienen vilos sus finanzas tras el cierre de la vía El Llano. Yo tengo perdidos aproximadamente 50 millones en el lapso del tiempo que no hemos podido operar. Tanto como el sector de turismo de Villavicencio como agricultores y habitantes de la zona salieron a marchar exigiendo medidas urgentes. Nosotros estamos pidiendo al gobierno nacional que se declare la emergencia económica, ambiental y social, pero también estamos solicitando que se revisen los diferentes contratos que se han ejecutado con la concesionaria Vial de los Andes, porque se han invertido no millones sino billones de pesos. No se debería estar cobrando el peaje en este momento en ninguna de las vías, apoyar por la parte aérea precisamente a los comerciantes, el traslado de los productos, para que no se encarezca la canasta familiar, que es lo que pedimos nosotros los colombianos en esta región del río Meta. En horas de la tarde el presidente Iván Duque realizará el Consejo de Ministros en Villavicencio. Al parecer uno de los anuncios sería una reducción del 50% en el cobro de los peajes. Y precisamente hasta esa hora, hasta que llegue el presidente Iván Duque, se mantendrán aquí los diferentes habitantes de Villavicencio Meta, pues pidiendo medidas urgentes ante esta situación. Con la cámara de Juan Carlos Moreno informó Jennifer Agudelo, CMI La Noticia. Jennifer, muchas gracias. Como usted lo mencionaba, una de las primeras medidas anunciada por el gobierno para atender esta crisis es la rebaja de hasta el 50% en el precio de los peajes para los camioneros en las vías alternas. Ante la crisis por el cierre de la vía El Llano, que ya completa 42 días, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció que habrá rebajas en el precio de los peajes para los transportadores de carga y de pasajeros. Esperamos que esté finiquitado todo ahora en la mañana para que el presidente pueda anunciar en la tarde. Estamos seguros que así será, una rebaja en los peajes para los transportadores de carga y de pasajeros. Aseguró además que el gobierno aún no ha definido una tercera vía alterna. Hasta ahora el diagnóstico de los mismos ingenieros militares es que ninguna serviría sino para camionetas 4x4. Tengan la certeza que apenas tengamos una información adicional, se las estamos dando. Por ahora, nosotros desde hace más de 10 días estamos interviniendo la vía terciaria que queda por detrás de Guayabetal. Recordó que los usuarios que viajen por medio de transporte aéreo de Bogotá a Villavicencio no pagarán tasa aeroportuaria como beneficio ante el cierre temporal de la vía El Llano. Y Risaralda es otro de los departamentos afectados por el invierno que ha provocado graves deslizamientos de tierra, dejando a más de 200 familias damnificadas. El gobierno anunció una inversión por 18.000 millones de pesos para atender esta emergencia.
Un total de 18.000 millones de pesos fueron destinados por el gobierno nacional, 10.000 para que la ciudad de Pereira enfrente las diferentes dificultades que dejaron las lluvias en los últimos días y que obligaron el desalojo de más de 200 familias de la urbanización Portal de la Villa y el barrio Matecaña. Los otros 8.000 millones son para los otros municipios del departamento de Risaralda, que también se han visto afectados con las lluvias. Esperamos que en los próximos días se haga presente acá el equipo de la previsora para escuchar sus solicitudes y absolver las preguntas sobre las pólizas vigentes. Debido a que son muchas las familias que perdieron sus viviendas, el presidente dijo que los afectados tendrán apoyo del Ministerio de Vivienda. Y de la misma manera le ha dado instrucciones al Ministerio de Vivienda para que haga una presencia y puedan exponerle a toda la comunidad afectada las distintas herramientas y los distintos instrumentos que existen en materia de protección, de subsidio para la adquisición de vivienda, enfrentando las afectaciones que ellos han sufrido como cuerpo familiar. Una de las preocupaciones es estabilizar el terreno que afecta a las viviendas y que mantiene la vía La Romelia El Pollo cerrada. El alcalde anunció acciones en este carreteable. No vamos a abrir la vía de noche. En el día podemos hacer monitoreo y vamos a colocar personas de Invías y bomberos que nos den la posibilidad de saber si se presenta algún tipo de, digamos, de nuevos deslizamientos que generen más afectación. De continuar las lluvias que desde el fin de semana se presentan, dificultará las labores de estabilización del terreno afectado. Por lo menos 6 principales vías del país están cerradas por los desprendimientos de lodo y piedra provocados por las lluvias. Cundinamarca, Risaralda y Chocó son los departamentos más afectados. La vía Bogotá-Villavicencio continúa cerrada en el kilómetro 58 por la caída constante de material, por lo que este tramo de la carretera continúa inhabilitado indefinidamente. Las autoridades recomiendan la vía alterna por Sogamoso. En Pereira, la vía El Pollo La Romelia en el kilómetro 2 también presenta cierre total e indefinido por el deslizamiento de tierra. En ese lugar se tienen condiciones de seguridad ante la posible caída de un muro de contención que generaría desprendimiento del talud. En Antioquia, la vía Mansa Primavera en el kilómetro 59 más 600 y en el kilómetro 78 más 500 presenta cierre total indefinido por deslizamiento de tierra. La vía alterna es Medellín-Fredonia. En Chocó, la vía Quibdó-Medellín, kilómetro 39 más 900, presenta cierre preventivo por el deslizamiento de tierra y rocas. Las condiciones de seguridad operativa se mantienen según Invías y ya se inició la labor para despejar la vía. En Putumayo, la vía Pasto-Sibundoy en el kilómetro 75, municipio de San Francisco, y en el kilómetro 106 más 600 en el sector de Los Cristales, presenta cierre total por deslizamiento de material rocoso. Es momento de hacer una breve pausa y cuando regresemos a CMI Primera Emisión, espere violencia en el Bajo Cauca antioqueño. 3 personas fueron asesinadas en Tarazá. 2 nuevos feminicidios en Bello, Antioquia. Víctimas son mujeres de 24 y 35 años. Ya volvemos. Continuamos en CMI Primera Emisión. Asesinaron a un exconcejal y a un joven en Uribia, Guajira. Las víctimas habían sido amenazadas en un panfleto por las Águilas Negras. Aldair, buenas tardes y qué detalles se conocen de este crimen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las víctimas son un exconcejal del municipio de Uribia y un joven de 26 años cuyos nombres habían aparecido días antes en esta lista que circulaba en todo el departamento de La Guajira. Sin embargo, las autoridades indican que no se ha comprobado la relación directa de estos homicidios con las amenazas que días antes habían recibido. Los hechos de violencia que dejaron como saldo a 2 personas muertas, que fueron identificadas como Luis Mejía Díaz, de 57 años, exconcejal del municipio de Uribia, y Giancarlos Gutiérrez Sánchez, de 26 años, generaron conmoción en el departamento. Estos se encontraban en uno de los panfletos amenazantes que circulan en La Guajira. Estos panfletos están siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación con un trabajo coordinado con la Policía Nacional con el fin de establecer su origen y los responsables de estos folletos que están amenazando a la población. Son varios los panfletos que han aparecido en las últimas semanas en la región, donde también se amenazan a líderes guayú y periodistas. No ha habido un pronunciamiento oficial frente a esas amenazas constantes en el departamento de La Guajira. Le hemos dicho tanto a la policía como al Ejército Nacional que nuestra prioridad es la vida de las personas. Los transportadores lideran un paro cívico que mantiene incomunicado a La Guajira con los departamentos del Cesar y Magdalena, quienes exigen mejoramiento de las vías y el no cobro de peajes en el sector. A las concentraciones se han unido los líderes amenazados y las comunidades indígenas guayú, que exigen mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades y transporte y alimentación escolar para sus niños.
En este momento una comisión del gobierno departamental dialoga con los líderes del paro, sin embargo las concentraciones en 10 puntos del departamento se mantienen. Es la información desde Riohacha en La Guajira. Aldair Rodríguez, CMI La Noticia. Aldair, muchas gracias. Y sigue la violencia en Antioquia. Esta vez 3 personas murieron en un ataque armado en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca Antioqueño, una región donde hay presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico. Yossi, buenas tardes. ¿Y quiénes son las personas asesinadas? Hola Luisa, buenas tardes. Son 3 personas, 2 conductores de camiones de 29 y de 40 años y un empleado de un lavadero de vehículos quienes se encontraban en este lugar cuando llegaron 4 hombres fuertemente armados y dispararon contra las personas que se encontraban en este lavadero de vehículos, exactamente en la troncal hacia la costa atlántica en el corregimiento del 5 del municipio de Tarazá. Según las autoridades, estos 2 conductores venían desde Montería hacia Bogotá y pues como en ese momento se presentaba un trancón debido a la operación retorno, pararon en este lavadero de carros y fue allí cuando minutos después ocurrió este grave atentado. Investigan quiénes estarían detrás de este crimen y recordemos que en la zona del Bajo Cauca están los Caparros y también el Clan del Golfo como grupos delincuenciales que causan temor y zozobra en esa zona del Bajo Cauca antioqueño. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, en el municipio de Bello tampoco cesa la violencia. Se estremece por un caso de feminicidio y también por un ataque a una patrulla del ejército que realizaba algunas labores de seguridad en la zona. El primer hecho violento que estremeció al municipio de Bello fue la explosión de un artefacto que fue lanzado contra una patrulla del ejército. Los uniformados atendían el llamado de la comunidad que denunciaba la presencia de hombres armados cuando fueron atacados. 2 resultaron heridos. Los soldados se movilizan a verificar una presencia de personal armado a un sitio del municipio y cuando van pasando por una de las vías le fue lanzado un artefacto explosivo. Horas después, habitantes del municipio de Bello quedaron conmocionados con el hallazgo del cuerpo de una mujer al interior de una vivienda del barrio San Martín. Se trata de Mónica Patricia Morales Restrepo, de 35 años, quien fue asesinada con arma blanca. Un hombre sospechoso de cometer el crimen fue capturado. En Bello seguimos fregados. Tenemos 144% de homicidios. Es tal vez el municipio de Colombia que más homicidios está aumentando. En el municipio de Itagüí se presentó otro feminicidio. Daniela Colorado, de 24 años, fue asesinada, al parecer por su pareja sentimental, delante de los 2 hijos de 6 y 3 años de la pareja. En lo corrido del 2019 se han presentado 11 casos de feminicidio en Antioquia. Y en más noticias del departamento de Antioquia, en un trágico accidente murió un soldado de la Fuerza de Tarea Aquiles, justamente en el Bajo Cauca antioqueño, en el municipio de Cáceres. Esto ocurrió en el corregimiento de Campamento, en donde este soldado, identificado como Fidel Antonio Núñez, de 27 años, recibió una descarga por un rayo, pese a que los otros uniformados que lo acompañaban en estas labores de patrullaje trataron de reanimarlo, pues esta descarga eléctrica finalmente acabó con su vida. Y siguiendo en más noticias de Medellín, a pocas horas de que inicie la versión número 49 de la Asamblea de la OEA, aquí justamente en Plaza Mayor, en donde a esta hora del mediodía nos encontramos, un grupo de mujeres venezolanas quienes iban a participar en esta Asamblea de la OEA denunciaron que la esposa de Juan Guaidó no pudo viajar debido a que podrían retenerle su pasaporte. Fabiana Rosales, esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, viajaría junto a este grupo de mujeres líderes para participar en la versión 49 de la Asamblea General de la OEA. Pero por temor a que su pasaporte fuera retenido por las autoridades migratorias, no pudo hacerlo. Desistimos de traerla por miedo a que le fueran a quitar su pasaporte, tuviera que asilarse una embajada, la pusieran presa. A pocas horas del inicio de la Asamblea de la OEA en Medellín, el consejero presidencial para la estabilización de Colombia, Emilio Archila, habló sobre la cifra de excombatientes que ya no siguen en el proceso y de 200 esquemas de seguridad que hay para algunos de ellos que están en las zonas veredales transitorias. No se puede concluir de ninguna manera que quienes no están en el censo que nosotros hicimos se hayan vuelto delincuentes. Digamos, esa suposición es una suposición absolutamente infundada. Como agenda previa, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, asistió hoy al evento de conmemoración de los 15 años de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia.
Y a las 2:22 del mediodía finalmente hay que decir que en las últimas horas un parapentista murió en el corregimiento de San Félix en el municipio de Bello. Se trata de Juan David Mena, de 19 años, quien era aficionado, presuntamente según las autoridades no tenía licencia para volar y habría despegado desde una pista que había sido sellada meses antes por las autoridades y sufrió un incidente en pleno vuelo, al parecer con una de las velas, y cayó al piso. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CM La Noticia. Feliz tarde. Yusi, feliz tarde, gracias. Una base militar ubicada en zona rural del municipio El Carmen, norte de Santander, será trasladada tras un acuerdo al que llegaron los campesinos del Cesar y del Catatumbo, que han denunciado abusos por parte de la fuerza pública. Por eso estamos aquí, porque tratamos de defender el Estas concentraciones se dieron en la vereda El Tigre en el Cesar por parte de varias comunidades indígenas y campesinos, quienes denunciaron presuntos actos de abusos y graves hechos de tortura atribuidos a militares del Ejército de Colombia. Frente a la situación de hecho de violación acá en la vereda del Líbano, robos de plátano, de gallinas, de guarañas, motores. Las graves denuncias donde también se afirmó por parte de estas comunidades que los miembros de esta Fuerza Armada orquestaban amenazas e incluso presuntos abusos sexuales contra las mujeres y menores en veredas del Catatumbo hizo a que se llevara a cabo una reunión donde hizo presencia tanto las comunidades como el Ejército y autoridades defensoras de derechos humanos. El Ejército se comprometió a más tardar al 30 de julio trasladar esta unidad militar para otra parte del municipio del Carmen, no sabemos cuál, pero tiene ese tiempo, considera que en ese lapso puede organizar todo lo logístico para el traslado. El Ejército Nacional acordó en ese momento trasladar esa base militar ante la gravedad de las denuncias. Ante las constantes denuncias contra la fuerza pública por parte de las comunidades campesinas del Catatumbo, el comandante de las fuerzas militares respondió a las mismas. Hace pocos minutos el comandante de las fuerzas militares, el general Navarro, se refirió al traslado de esta base militar que ha tenido denuncias de abusos en el Catatumbo. Pensamos que independiente de las quejas de la comunidad, también estamos en una ubicación estratégica y hay que seguir defendiendo el control territorial en el Carmen, independiente de las facilidades y de la protección que demos a las comunidades. El general también se refirió a las denuncias publicadas por la revista Semana, donde habla de algunas amenazas contra líderes y periodistas. No tenemos hasta el momento conocimiento de ninguna denuncia. Dentro del anonimato es muy difícil poder establecer de dónde provienen las amenazas y cómo garantizar unas verdaderas medidas de protección. A su vez aclaró los hechos de las últimas horas ocurridos en la frontera con Venezuela. Había una lancha con ciudadanos colombianos que estaba transitando por el Río Negro, el límite de Brasil, Venezuela y Colombia. Esta lancha quiso ser interceptada por autoridades del régimen venezolano. Los civiles buscaron protección inicialmente en el ejército brasileño, posteriormente continuaron su movimiento, hubo disparos al aire por parte de autoridades venezolanas, pero al final las autoridades brasileñas dieron la protección y siguió su curso la lancha con ciudadanos colombianos. A su vez afirmó que se hace seguimiento al asesinato de María del Pilar Hurtado, la líder social que fue asesinada frente a su hijo. Noticia en desarrollo en CMI. Y volvemos a esta hora con nuestro compañero César Melo para conocer qué ha pasado con el traslado de David Murcia Guzmán, quien llegó esta mañana a Bogotá y será trasladado a La Picota. César, ¿qué ha pasado con este proceso? Luisa, televidentes, así es, pues seguimos muy pendientes del traslado de David Murcia Guzmán, pues él sigue aún en la sede de Migración Colombia haciendo todos los trámites luego de que llegara al país procedente de la ciudad de Miami. Pues acá la Policía Nacional ya tiene dispuesto todo el dispositivo de seguridad, incluso hay varios agentes acá en el primer piso del aeropuerto del Dorado de Bogotá, esperando para hacer efectivo su traslado a la cárcel La Picota de Bogotá. Pues recordemos que David Murcia Guzmán enfrentará una condena de 22 años de prisión acá en Colombia por el delito de lavado de activo y captación masiva de dinero. David Murcia Guzmán tendrá que ser presentado ante un juez de ejecución de penas, quien definirá en qué lugar de reclusión enfrentará esta condena y pero lo que nos ha dicho la Fiscalía General de la Nación es que el primer lugar al que será llevado es a la cárcel La Picota de Bogotá.
donde comenzará a pagar esta condena de 22 años de cárcel. Pero recordemos que David Murcia Guzmán enfrentó en Estados Unidos una condena de 9 años de prisión por el delito de lavado de activos. En Colombia, además de este proceso, también la Fiscalía analiza si abre otro proceso por el delito de concierto para delinquir. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha establecido si abre este delito. Abre este proceso, pero seguiremos muy pendientes al traslado de David Murcia Guzmán acá desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, César Melo, CMI, La Noticia. Y antes de finalizar, les contamos lo bueno, lo malo y lo feo. Comenzamos con lo bueno. La rebaja en los peajes en las vías alternas a Villavicencio que anunció el gobierno nacional. Esta tarde se llevará a cabo un consejo de ministros en la capital del Meta, donde se hará oficial el descuento del 50% en los peajes por medio de una resolución. Esto beneficia a los transportadores de carga y pasajeros. Recordemos que, entre otras medidas para mitigar los efectos del cierre de esta vía, no se está cobrando la tasa aeroportuaria a quienes viajen desde Bogotá a Villavicencio. Y lo malo son las vías que permanecen cerradas debido a los constantes deslizamientos ocasionados por las lluvias. La situación más difícil se vive en la vía Bogotá-Villavicencio, que ya completa casi un mes cerrada por los deslizamientos en los kilómetros 58 y 64. Asimismo, en la vía que comunica a Florencia con Neiva siguen los derrumbes que han dejado varias personas muertas. En las principales carreteras de Risaralda, así como en norte de Santander, en la vía que comunica a Pamplona con Saravena y en Putumayo, continúa la alerta por deslizamientos. Otras vías afectadas son Pasto, Sibundoy, Puente El Pepino en Nariño y también Quibdó, Medellín. Y lo feo son las nuevas amenazas de muerte que han recibido líderes sociales y un periodista en el sur de Córdoba por medio de un panfleto. Exactamente, amenazan a Andrés Chica por ser colaborador del ejército, a los dirigentes indígenas del sur de Córdoba, Israel Aguilar y Andrés Betín, y al periodista Rafael Moreno. El panfleto es firmado por las autodefensas gaitanistas de Colombia y se da en medio de la tensión que se vive en esta zona del país después del asesinato de la líder social María del Pilar Hurtado. Hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. Nos vemos mañana a las 11:30 de la mañana. No se pierda a continuación El Sultán y esta noche a las 9 en punto, la emisión central de CMI. Feliz tarde.